Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Para el día de hoy, pues tenemos planificado iniciar a trabajar con el programa Microsoft Excel. En la clase anterior, pues les había dado la indicación de que era nuestra última clase sobre Microsoft Word. Con eso de los contenidos que habíamos trabajado la semana pasada, pues terminábamos en sí las fichas que íbamos a estar utilizando mayormente dentro de Microsoft Word, algunos procedimientos que nosotros debíamos de conocer para poder automatizar algunas características a la hora de estar creando un documento de texto, como por ejemplo una tabla de contenido, la combinación de correspondencia y el control de cambios que nosotros podemos activar cuando nosotros estemos trabajando con un documento compartido. En este caso, pues con eso terminamos la parte de Microsoft Word y con ello pues también concluimos con una evaluación donde ustedes tenían que dar a conocer cuáles eran sus conocimientos o qué conocimientos ustedes pudieron adquirir a la hora de estar trabajando con este programa. Vamos a iniciar a trabajar con lo que es Microsoft Excel. En Microsoft Excel nosotros vamos a poder trabajar algunos documentos, o en este caso nosotros ya no lo vamos a conocer como documentos, sino que los vamos a identificar como libros, libros de Excel, que nos van a ayudar a realizar algún conjunto de cálculos dentro de distintos formularios que nosotros tengamos. Aquí en la presentación que les estoy proyectando ahorita a sus pantallas aparece Microsoft Excel 2013. En realidad existen varias versiones, de igual forma que Microsoft Word. Microsoft Excel va a depender de la suite de Office que nosotros tengamos instalada. Si nosotros dentro de nuestra computadora, en algunos casos tenemos instalado Windows XP, lo más probable es que nosotros tengamos instalado un Office 2006 o un Office 2007 o un Office 2010. Hasta ahí podríamos tener en un Windows XP. Si nosotros tenemos instalado un Windows 7, podemos tener instalado un Office 2010, un Office 2013. Si nosotros tenemos instalado un Windows 8.1, podemos tener instalado un Windows 2013 o un Windows 2016. Ahora, si nosotros estamos actualizados y tenemos instalado en nuestro sistema operativo un Windows 10, ahí sí ya podemos tener cualquiera de todas las versiones de Microsoft Office, hasta la versión más reciente que sería la versión 2019. Entonces acá nosotros vamos a ver algo sobre Office 2013, pero en realidad si tenemos una versión más avanzada, como por ejemplo el Office 2016 o 2019, pues los cambios no son muy marcados, son muy similares. Probablemente el cambio que haya pues sea entre la apariencia o el nombre de una cinta de una ficha con la otra. Vamos a iniciar y entonces vemos acá la definición del programa. Dice, Microsoft Excel es un programa que pertenece a la suite de Office, el cual se utiliza específicamente para crear formularios y tablas, gracias a su flexibilidad en el manejo de fórmulas y cálculos específicos. Entonces, aquí nosotros podemos ver específicamente cuál va a ser el punto de enfoque de Microsoft Excel. Para nuestro caso, pues va a ser la creación de algunos formularios o de algunas tablas. Dice que nos va a servir este programa para crear esos formularios y esas tablas porque nos ofrece mayor flexibilidad o nos da facilidad a la hora de realizar algunos cálculos. Esos cálculos los va a realizar a través de fórmulas y funciones. Pero alguien puede decir, pero si en Word nosotros también podemos crear tablas. Claro que sí. Lo único que en Word las tablas que nosotros creamos son para organización. O sea, para nosotros poder ver de mejor forma nuestros datos dentro de nuestro documento de texto. En cambio, en Microsoft Excel, nosotros ya tenemos la posibilidad de agregarle algunas fórmulas y que nos realice algunos cálculos específicos. Eso es principalmente el punto clave de utilizar Microsoft Excel. Cada uno de los programas en la suite de Office pues tiene su punto importante o tiene su función principal. En este caso, Microsoft Word ya habíamos dicho que nos sirve para crear documentos de texto. Ahorita Excel, libros de Excel.
Vamos a continuar y dice ventajas del programa Microsoft Excel. Ayuda a las personas a crear y compartir hojas de cálculo con algunos aspectos de configuración relevantes a las personas. Ofrece flexibilidad en las fórmulas trabajadas. En este caso, vean que las ventajas de que nosotros podemos utilizar Microsoft Excel, pues una de las principales es de que nosotros vamos a poder compartir con otras personas nuestros libros de Excel y que al final estas personas puedan ingresar algunos datos y a través de nuestras funciones o nuestras fórmulas, nosotros podamos observar información relevante. Información que nos puede servir para la toma de decisiones. Por ejemplo, si es una hoja de cálculo de algún negocio, yo puedo verificar si en realidad el negocio me está generando alguna ganancia o alguna pérdida. Esto lo puedo hacer a través de hojas de cálculo personalizadas en Microsoft Excel. Continuamos y por acá pues tenemos la opción para iniciar el programa. Para que nosotros podamos acceder al programa de Microsoft Excel, pues lo hacemos de forma similar a cualquier acceso a otro programa. En el caso de tener Windows 10, pues nosotros vamos al botón de inicio y empezamos a escribir el nombre de nuestro programa y automáticamente nos va a dejar acceder a él. Puede que tengamos algún acceso directo en nuestro escritorio y desde ese acceso directo podemos acceder al programa de Microsoft Excel. También puede que nosotros tengamos anclado el icono a nuestra barra de tareas y que desde la barra de tareas podamos acceder a nuestro programa. Son opciones que nosotros tenemos para poder acceder al programa Microsoft Excel. Si en algún momento no lo encontramos dentro de nuestro sistema, es porque no está instalado. Pero si hay Microsoft Word, también tiene que haber por defecto Microsoft Excel. Primeros pasos en Excel. Uno de los primeros pasos, de igual forma que se recomendaban en Microsoft Word, es guardar el libro de Excel. Es el primer paso que nos recomiendan siempre, ¿verdad? Para que nosotros cuando vayamos a trabajar con nuestro libro y empecemos a ingresar los datos, pues ya tengamos almacenado el libro. Y si por alguna causa o alguna razón se va la energía eléctrica, se queda trabada nuestra computadora y deja de funcionar el programa, nosotros podamos recuperar la mayor parte de la información dentro de nuestro equipo. Ahora, si nosotros no lo guardamos, puede ser que en algún momento sí podamos recuperar la información, pero muy a menudo no es la mayor parte de la información. O a veces se da que no podemos recuperar algún documento de Microsoft Word o algún libro de Excel porque no quedó ningún registro dentro del sistema. Entonces, por eso uno de los primeros pasos es guardar. Continuamos y tenemos los componentes de la ventana. Dentro de los componentes de la ventana, pues recuerden que una ventana de cuando estamos en Microsoft Windows, las ventanas, pues todas tienen una apariencia muy similar. En este caso, en Word y en Microsoft Excel, vamos a tener componentes muy similares. Por ejemplo, dentro de los componentes de la ventana de Microsoft Excel, vamos a encontrar lo que es la barra de título, que en este caso, pues, es la parte que contiene el nombre del libro que nosotros estemos trabajando. Cuando es un libro que no hemos guardado, nos va a aparecer como libro 1. La cinta de opciones, que recuerden que es la parte donde se muestran las distintas pestañas o fichas que permiten editar nuestro libro de Excel. Que en este caso, pues cada ficha va a tener su propia cinta de opciones con diferentes grupos de trabajo. La barra de desplazamiento, que nos sirve para movernos a lo largo de todo el libro o el documento. La barra de estados, que indica el número de página. Y a diferencia de Microsoft Word, en Excel nosotros tenemos filas y columnas. Excel tiene la característica de que su forma de ver o su organización, su área de trabajo va a estar distribuida
entre filas y columnas. La intersección de una fila y una columna pues va a formar las distintas celdas por las cuales va a estar compuesta nuestra hoja de cálculo. Tenemos que tener en cuenta de que esta forma de organización que utiliza Microsoft Excel es para que a nosotros nos facilite a la hora de estar trabajando con el programa. Vamos a continuar acá y tenemos las fichas dentro de la cinta de opciones. En la cinta de opciones se encuentran las siguientes fichas y pues por ahí podemos ver qué fichas tenemos, ¿verdad? En primer lugar tenemos la ficha de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Puede que se puedan habilitar nuevas fichas para realizar otras opciones de configuración, pero las fichas principales son hasta la ficha vistas. También tenemos nuestro menú de archivo que nos sirve para realizar alguna función específica. Ahora bien, díganme ustedes, de las fichas que están observando ahorita ahí dentro de esa imagen, ¿qué fichas son iguales en Microsoft Word? A ver, alguien que me lo pueda decir. ¿Qué fichas son iguales a las que tenemos en Microsoft Word? ¿Alguien por ahí que lo quiera compartir? ¿Qué fichas se repiten? O sea, ¿qué fichas tenemos en Microsoft Excel y también en Microsoft Word? A ver, Carlos. Carlos, decinos cuáles son las fichas iguales o que tienen el mismo nombre en los dos programas. Muy bien, si nos damos cuenta, las fichas que tienen los mismos nombres, en este caso sería la ficha de inicio, la ficha de insertar, diseño de página, revisar y vista. A diferencia de estas fichas, tenemos la ficha fórmulas y la ficha datos, que son fichas adicionales o que no aparecen en Microsoft Word. Cada una de ellas pues realiza una función específica. Muy bien. Ahora bien, vamos a ingresar a nuestro programa para poder observar cuál es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, veamos, para poder acceder al programa, decía ahí que nosotros vamos a ir al botón de inicio, escribimos el nombre del programa y automáticamente vamos a poder acceder al programa. Vamos a esperar ahí a que nos cargue nuestro programa de Microsoft Excel para poder iniciar a trabajar con él. Entonces ya lo tenemos por acá. Y entonces ahora vean que nosotros vamos a tener nuestra interfaz del programa. Para poder empezar a trabajar, nosotros tenemos que seleccionar qué tipo de libro de Excel vamos a trabajar. De igual forma que en Microsoft Word, en Excel nosotros vamos a poder seleccionar bien sea un libro en blanco para poder empezar a editar cuáles son las características que va a tener nuestro libro de Excel o seleccionar alguna de las plantillas que ya están por defecto. Por ejemplo, si vamos a ver plantillas, tenemos calendarios, presupuestos, facturas, diferentes tipos de formatos que ya están elaborados y que nosotros solo podemos seleccionar alguno para poder empezar a ingresar datos en él. Lo que nosotros queremos ahorita con Microsoft Excel es aprender a crear estos formatos, ¿verdad? Nosotros podemos crear nuestras propias plantillas para que más adelante las podamos utilizar.
Para ello, pues vamos a venir acá cuando ingresamos al programa y vamos a seleccionar libro en blanco. Si no fuera que nosotros vamos a iniciar con un libro en blanco, también tenemos la opción para trabajar con algunos archivos recientes. Algunos libros de Excel que hayamos trabajado recientemente y los tenemos en la parte de abajo. Si no nos apareciera aquí el libro de Excel que vamos a trabajar, también tenemos la opción de abrir para seleccionar un libro en alguna ubicación diferente. Un libro que tengamos en nuestra memoria, un libro que tengamos en los documentos, no importa, lo podemos abrir desde acá. Ahorita vamos a iniciar con el libro en blanco, ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestro libro en blanco. Si ustedes se dan cuenta, la interfaz para poder observar el programa pues es similar a la de Microsoft Word. Probablemente el cambio más marcado es el color dentro del programa, ¿verdad? El color de Microsoft Word era color azul y ahorita en Microsoft Excel nosotros estamos trabajando con un color verde, ¿sí? Otra de las formas o las partes de Microsoft Excel, a diferencia de Microsoft Word, pues va a ser la parte de la estructura que habíamos hablado. Dice que va a tener columnas. Las columnas son las que aparecen de forma vertical y que están identificadas en este caso con letras del abecedario. A, B, C, D. Y vamos a tener también filas que van a aparecer en forma horizontal y que están identificadas con, en este caso, los números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La intersección entre una columna y una fila, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de celda. Y la celda va a tener un nombre específico dentro de la hoja de cálculo. Cada celda va a tener su nombre dentro de la hoja de cálculo. ¿Cómo recibe el nombre la celda dentro de la hoja de cálculo? Va a depender de la columna en la que yo esté trabajando y de la fila en la que se encuentre en ese momento. Por ejemplo, si me posiciono en esta celda, yo estoy en la columna E y estoy en la fila 8. Por lo tanto, el nombre de la celda sería E8. Ese es el nombre que va a recibir cada una de las celdas. Las celdas no repiten sus nombres. No hay una celda que tenga el mismo nombre, porque los nombres nos sirven más adelante para realizar referencias en funciones o en fórmulas. Entonces, la primera diferencia sería esta estructura. Luego también tenemos algunos componentes que en Microsoft Word no los podemos observar. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, el cuadro de nombres. El cuadro de nombres aparece por acá y el cuadro de nombres es la parte donde nosotros vamos a encontrar el nombre de la celda. Por ejemplo, acá, si yo me muevo de celda, cambia el nombre de la celda. Ahorita me aparece E7, cambia a esta otra celda y es H6 y automáticamente en el cuadro de nombres me va a ir mostrando los nombres que tiene cada una de las celdas. ¿Cuál es la otra parte que nosotros podemos encontrar también diferente en Microsoft Word? En este caso es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es la parte de Microsoft Excel que me sirve para ingresar las fórmulas dentro de mis celdas. O en otras palabras también puede mostrarme el contenido en sí de lo que estoy trabajando en una celda dentro de Microsoft Excel. Porque puede que la celda me muestre un dato y más adelante yo pueda observar dentro de la barra de fórmulas que para obtener ese dato se tuvo que hacer alguna operación. O dentro de la celda hay algún dato diferente al que me esté mostrando en la celda en un momento determinado. Esas serían entonces las principales diferencias a la hora de estar trabajando con Microsoft Excel. También vamos a tener en la parte de abajo lo que es la hoja de cálculo. Vean que acá abajo nosotros tenemos la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo no hace referencia a una hoja física, como trabajábamos en Word, ¿verdad? Que una página pues era una hoja, podía ser tamaño carta o tamaño oficio. En este caso, en Microsoft Excel, no. Una hoja de cálculo puede tener varias hojas físicas. La hoja de cálculo hace referencia al formato en el que voy a estar trabajando en este momento, pero ese formato puede contener varias hojas físicas.
Por defecto, en Microsoft Excel me aparece una sola hoja de cálculo. Si estoy trabajando con la versión de Windows, o perdón, de Office 2016 o 2019. En versiones anteriores, como por ejemplo Office 2010 o 2007 o 2013, nos aparecen por defecto 3 hojas de cálculo. Cuando nosotros abrimos un libro de Excel, nos habilita 3 hojas de cálculo. Entonces, nosotros tenemos 3 hojas para poder trabajar. Pero en algunos cambios que se hicieron en las nuevas versiones, se eliminaron las 2 hojas adicionales que aparecían cuando nosotros abríamos el programa. Porque a menudo, pues, las personas solo utilizan la hoja 1 y la hoja 2 y la hoja 3 iban de más. Entonces, no era necesario tener más hojas de cálculo. Por acá nosotros tenemos la opción, si en algún momento necesitáramos agregar una hoja de cálculo más, tenemos acá el botoncito del signo de más a la par de hoja 1 y que a la hora de que nosotros le damos un clic, automáticamente crea una hoja nueva. Y entonces ya tenemos la hoja 1 y la hoja 2. Los valores o los datos que nosotros ingresemos en cada una de las hojas de cálculo puede ser que sean independientes, o sea que no dependa una de la otra. Pero también en algún momento nosotros vamos a tener que esta hoja de cálculos va a tener datos que nos van a servir para realizar cálculos en la siguiente hoja. Entonces van a estar vinculadas la hoja 1 con la hoja 2. Los datos que están en la hoja 2 dependen de la hoja 1. ¿Sí? Entonces son algunas cosas que nosotros podemos tener a la hora de que estemos trabajando con nuestro programa de Microsoft Excel. ¿Sí? Son las principales diferencias o los primeros cambios que nosotros podemos ir viendo a la hora de trabajar. Luego, pues dentro de las fichas dijimos que vamos a tener como diferentes, en primer lugar, la ficha fórmulas y luego la ficha datos. En este caso, ¿por qué tenemos estas 2 fichas? Porque dentro de nuestro programa de Microsoft Excel vamos a trabajar con fórmulas y funciones, pero también vamos a ingresar diferentes tipos de datos. Uno de los primeros pasos recomendados, pues, es guardar nuestro libro de Excel. Vean, ahorita que estamos trabajando con un libro de Excel sin guardar, en la barra de títulos nos aparece libro 1, porque no lo hemos guardado. Cuando ya lo guardemos, pues ya nos va a aparecer el nombre con el que lo vamos a guardar. Para guardar nuestro libro de Excel, son los mismos pasos que aplicamos en Microsoft Word. Lo podemos hacer desde el botoncito de guardar que nos aparece en la barra de accesos rápidos o también desde el menú archivo, donde vamos a tener las diferentes opciones, de igual forma que en Microsoft Word, para poder guardar, imprimir o exportar, si en algún momento lo necesitáramos, nuestro libro de Excel a un formato diferente. Ahorita vamos a guardar nuestro libro y para guardarlo pues le vamos a dar un clic en guardar. Vamos a seleccionar alguna ubicación. Para eso pues le vamos a dar clic en examinar. En examinar y aquí vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Vean, en el nombre del archivo le voy a colocar el nombre, ejemplo de hoja de cálculo. Y en tipo, en libro de Excel tenemos varios tipos que nosotros podemos utilizar. Por defecto el libro de Excel que lo va a guardar en la versión en la que yo estoy trabajando. También puedo guardarlo en un libro de Excel habilitado para macros, un libro binario de Excel, un libro compatible entre las versiones desde Office 97 a la 2003 y también puedo guardarlo como un libro de Excel delimitado por comas. Y así tengo muchas otras opciones. También lo puedo guardar como un PDF. Por defecto nosotros lo vamos a dejar como un libro de Excel. Le ponemos el nombre, le damos un clic en guardar y automáticamente se estaría guardando nuestro libro de Excel y ahora en la barra de títulos lo que nos aparece es el nombre con el que guardamos nuestro libro. De esta forma, pues nosotros ya podemos empezar a trabajar. Vean, yo guardé mi libro y no había ingresado nada. Entonces, lo ideal es hacer esto, ¿verdad? Sin haber ingresado nada dentro de nuestro libro, nosotros debemos de guardarlo para evitar más adelante que se nos pierdan los datos. Y bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Para ello, pues vamos a iniciar a introducir datos. En este caso, el punto principal es de que
vamos a trabajar con la ficha de inicio. La ficha de inicio tiene aspectos muy similares a la ficha de Microsoft Word, entonces van a haber muchos comandos que ustedes ya pueden utilizar, como por ejemplo el del grupo fuente, que nos sirve para cambiar el tipo de letra, el tamaño, los efectos de la fuente y algunas opciones dentro de nuestra celda. El grupo alineación, que nos sirve para modificar la alineación dentro de las celdas, que esto lo vimos cuando insertamos una tabla en Microsoft Word. Entonces son temas que ustedes ya deben de poder manejar de una forma más sencilla. Lo importante acá es el tipo de datos que vamos a estar utilizando. Ya vimos que en Excel nosotros podemos tener diferentes tipos de datos. En Word, pues, todo lo identificábamos como párrafo o como texto. ¿Por qué? Porque ahí no había una diferencia entre si era una fecha, si era un número, no importaba. En Microsoft Excel sí. Por eso acá nosotros tenemos en Microsoft Excel una parte llamada grupo número que nos sirve para que nosotros podamos, en este caso, seleccionar qué tipo de datos vamos a estar trabajando. Si yo despliego esta lista de datos, pues ahí me va a enlistar cada uno de ellos. Tenemos datos numéricos, de moneda, de contabilidad, de fecha corta, de fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y de texto. Por defecto, todas las celdas vienen en un tipo de dato general, o sea que no tienen formato específico. ¿Qué es lo que hace Microsoft Excel? Trata de identificar qué tipo de dato estamos ingresando para poder empezar a trabajar con él. Por ejemplo, si yo vengo acá e ingreso mi nombre, ya sabe Excel que es un tipo de dato textual, entonces lo deja como texto. ¿Cómo sé yo que este es un texto? Porque su alineación es hacia la izquierda. Ahora, si yo vengo, ingreso un número, automáticamente Excel, ya le da una alineación diferente, lo alinea hacia la derecha, porque ya está identificando que lo que yo ingresé en esta celda es un número. Si yo vengo y en la celda de abajo ingreso la fecha, Excel ya sabe que esto es una fecha. Aquí sí, si yo vengo al grupo de trabajo número, yo ya veo que Excel ya me lo cambió por un tipo de dato fecha, porque fue una fecha la que yo ingresé. Muy bien, voy a ingresar mi número de DPI. Ingreso mi número de DPI. ¿Qué pasó ahorita? Excel identificó que era un número, pero que era un número muy grande. Y entonces cuando Excel identifica que son números muy grandes, lo que hace es que los transforma en un tipo de dato científico para que lo veamos en un número más pequeño. Por ejemplo, aquí lo tenemos 1.6 elevado o por 10 elevado a la 11. Y ya, entonces nosotros ya a la hora de hacer esa conversión ya podemos ver el número en grande. Pero a mí de nada me sirve ver este dato que me acaba de transformar Excel, porque yo no es ese el dato que yo quiero ver. Yo lo que quiero ver dentro de la hoja de cálculo es lo que me está mostrando, en este caso, la barra de fórmulas, que sí es el número de DPI, ¿verdad? Ese es el dato que yo quiero ver dentro de mi celda, pero no me lo está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Para ello, pues entonces yo ya selecciono un tipo de dato diferente. Como este número de DPI no, en realidad no me va a servir para ningún cálculo, puede ser que en un momento determinado me sirva, pero para buscar un dato, no para realizar alguna operación, como por ejemplo sumarle, restarle. Entonces yo puedo venir aquí al tipo de dato y seleccionar un tipo de dato diferente. Por ejemplo, lo voy a convertir a tipo de dato de texto. Voy a modificar la celda. Para modificar la celda, utilizo desde mi teclado la tecla de función F2, la modifico, le doy un enter y entonces ahora sí ya se puede observar el número de DPI exactamente como lo escribí dentro de mi celda. Esto lo puedo realizar únicamente modificando los datos. Entonces ya pude observar que los datos sí me sirven dentro de Microsoft Excel. Entonces yo voy a venir acá y por ejemplo aquí en la fecha yo puedo decirle que esta fecha la quiero ver diferente cambiándole un tipo de dato. Ahorita la tengo como fecha corta, le voy a decir que la quiero ver como fecha larga y automáticamente me coloca el nombre del día y la fecha en la que estamos. Por ejemplo, sábado 16 de mayo del 2020. ¿Y qué es lo que en realidad ingresé yo dentro de la celda? Solo esto, ¿verdad? 16, diagonal 05, diagonal 2020. Y ya me muestra la fecha. Por ejemplo, ingresemos una fecha diferente. Quiero saber en qué día nací, por ejemplo.
voy a ingresar la fecha de mi nacimiento, 16 de noviembre de 1988. ¿Qué día cayó? Un miércoles nací yo. ¿Sí? De esta forma nosotros podemos observar los datos que vamos a estar insertando y cómo los queremos ver. En algunos casos, pues los números sí nos sirven para operar, ¿va? Para hacer cálculos. Si estamos trabajando con un formato o un formulario, en algunos casos necesitamos saber qué tipo de dato es. Por ejemplo, si son quetzales, si son dólares. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es únicamente ingresar los números y luego seleccionar el tipo de dato que nosotros queremos ver. En este caso, 1585 fue el número y yo lo quiero ver como tipo de dato moneda. Por defecto le agrega la Q de quetzales, la coma de miles y los decimales, sin que yo lo ingresara manualmente. Muchas veces si ustedes ingresan manualmente la Q de quetzales y luego los números, Excel ya no se los toma como un número. Excel se los toma como un texto. Y más adelante, cuando ustedes quieren hacer cálculos, sumar, restar, multiplicar, les da un error porque el texto no se puede sumar. Si nos damos cuenta, dentro de la barra de fórmulas nos aparece solo el número y en la celda ya nos está mostrando la Q de quetzales. Yo puedo poner, en este caso, el tipo de dato moneda o también lo puedo poner, voy a ponerlo más abajo, el mismo número, solo que ahora lo voy a colocar como un tipo de dato contabilidad. Selecciono contabilidad y le vuelvo a colocar la Q de quetzales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre moneda y contabilidad? Que en moneda lo va colocando a la par del número, el signo de la moneda, y en contabilidad lo va ordenando al inicio de la celda. ¿Sí? Entonces, contabilidad es como que más ordenado, me muestra un orden más específico de los valores de las monedas para no tener la dificultad de que en algún momento esta Q la pueda confundir con algún cero o con algún otro valor por estar pegado al número con el que estoy trabajando. ¿Sí? Y entonces eso sería lo principal, lo más relevante dentro de Microsoft Excel a la hora de estar trabajando con el programa. Me voy a pasar a la plataforma donde les voy a mostrar, en este caso, lo que van a tener que trabajar para esta semana. Nos quedan 7 minutos para terminar con nuestra reunión. Y entonces, vean, voy a ingresar al curso. Recuerden que cuando ustedes estén dentro de su curso, ustedes van a ingresar con su usuario y su contraseña. Y en la parte superior les tiene que aparecer su nombre. Si ustedes ingresan desde un dispositivo móvil, esto que aparece por acá, por ejemplo, estos datos de inicio, área personal, eventos y mis cursos no se ven. Para poderlos ver, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí más pequeña mi pantalla para que tome el aspecto de un dispositivo móvil. Aquí así les aparecería en su teléfono, solo que en más pequeño, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan observar la parte de área personal y mis cursos, para poder ingresar a los cursos, le van a dar sobre este botón de color azul marino con líneas blancas, le dan un clic y entonces ya se despliega el menú de opciones. Van a ir ustedes a la opción de mis cursos y ya seleccionan el curso al que están asignados. En este caso es el 9902, Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos, día sábado. Y entonces ahí ya se los va a cargar, ¿verdad? Esto es cuando accedan desde su teléfono o desde un dispositivo móvil. Si es desde su computadora, pues ustedes ya saben que les va a aparecer la opción de mis cursos en el panel superior de opciones y ahí ya seleccionan el curso en el que van a trabajar, ¿verdad? En este caso aquí aparecen mis cursos y ya lo selecciono, 9902. Eso es para los que tengan asignados varios cursos. A los que solo tienen uno, solo ese curso va a aparecer. Muy bien, nos vamos a ubicar en la semana en la que estamos, según las fechas. Nuestra semana es la última, aparece resaltada en color azul, semana del 11 de mayo al 17 de mayo, y lo primero que nos aparece pues es un video para que ustedes puedan observar, un video motivacional, y luego un foro donde ustedes tienen que ingresar y hacer un comentario sobre el video que observaron, alguna enseñanza, alguna opinión o alguna sugerencia para los compañeros. Recuerden que todos pueden observar sus comentarios. Luego tenemos la presentación de Microsoft Excel, que es la presentación que les mostré al inicio, un video sobre cómo ingresar a Microsoft Excel, que pues ya se los mostré, pero ahí les aparece un video también. Y tenemos la primera tarea, que en este caso pues es crear un mapa mental. Vamos a leer las instrucciones. Dice, en base a los contenidos vistos en la presentación y el video, realiza un mapa mental sobre los componentes de Microsoft Excel. Puedes realizarlo a mano o a través de un programa.
sube el archivo de tu tarea en este espacio. Entonces, si ustedes quieren, pues lo hacen en Word, hacen su mapa mental en Word. Ustedes ya aprendieron a crear gráficos Smart Art. Con un gráfico Smart Art se puede crear un mapa mental y si no, pues lo pueden hacer a mano. En una su hojita, hacen su mapa mental, lo colorean, lo dejan así bien bonito, le toman una foto y ya me la suben en este espacio. ¿Sí? Esa sería la primera tarea. Luego tenemos edición básica de Excel. En la edición básica de Excel, pues es donde yo les explico esto de los datos, les explico el formato, la fuente, cómo modificarlo, y entonces esa sería la edición básica. Y en el segundo video ya empezamos a trabajar con fórmulas y funciones. Cómo crear una fórmula, la diferencia entre una fórmula y función. No hay funciones específicas, simplemente les muestro cómo crear una fórmula y una función. Hay una presentación ahí que contiene como 2 o 3 diapositivas donde se pueden observar las funciones básicas de Microsoft Excel, las más básicas. Entonces es para que ustedes las vean y las empiecen a practicar. Y luego pues nos aparece una hoja de cálculo o una tarea sobre la creación de una hoja de cálculo. Aquí ya nos aparece, dice, instrucciones, descarga el PDF adjunto y luego realiza lo que en él está indicado. Debe realizar una hoja de cálculo con las operaciones indicadas dentro del archivo. Por último, sube tu libro de Excel en este espacio. Lógicamente lo guardan con su nombre, ¿verdad? La voy a descargar para poder ver y explicarles la tarea. Tenemos ahí, vean, es un PDF el que les mandé. Ustedes crean este cuadro de calificaciones así como está. Vean que ahí ya tiene edición de texto, de celdas y todo lo demás en base a los videos anteriores. Ingresan estos datos, ¿qué es lo que van a hacer? Calculan los promedios para cada uno de los participantes y luego, en base a las funciones básicas, me buscan cuál es el punteo más alto de los promedios, cuál es el punteo más bajo, cantidad de alumnos que tienen calificación y el promedio de las notas. Estas estadísticas tienen que hacerlas con funciones. Yo sé que las pueden hacer manualmente, solo empiezan a ver cuál es la más pequeña y la ingresan, pero no ese es el objetivo. Ahorita son solo 10 participantes, pero ¿qué pasaría si fueran 100 calificaciones? Entonces ahí es donde se complica un poquito, ¿verdad? Entonces sí necesito que lo hagan con funciones. Ahí están la descripción en la parte final del PDF para que la puedan leer. Y esas serían las tareas para esta semana. Con esa tarea terminamos. Aquí abajo les voy a colocar la grabación de esta clase que estamos teniendo para que la puedan volver a ver. De igual forma, se las voy a enviar a su WhatsApp. Muy bien, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Antes de que nos despidamos, tenemos 2 minutos para algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan. Entonces, el tiempo es con ustedes. Los escucho sobre sus preguntas, comentarios. Profe, ¿verdad? Ahí en Excel, ahí donde se puede cambiar, hacer las hojas o ponerlas así, por decir, las hojas, podemos ponerle los nombres. Exactamente, sí se puede. Les voy a agregar ese video, no está acá, pero sí se los voy a agregar aquí abajito de edición básica de Excel, el video para editar el formato de la hoja. Gracias, Yolma. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Vean, aquí estoy revisando ya sus tareas de la semana pasada o que tenían que entregar para hoy. Solo 2 personas las han entregado. 2 personas han enviado nada más su tarea. Recuerden, para los que no tengan computadora, la pueden hacer manualmente con un resumen indicándome cómo se realizaría esa actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a ver cuántas palabras tenemos acá dentro del glosario. En el glosario tenemos 1, 2, y ahí sí ya tenemos algunas palabras, pero sí necesito que los demás pues estén trabajando también agregando sus palabras dentro del foro y dentro del glosario, perdón, y enviándome las tareas. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta antes de que se nos termine la reunión? Hoy tenemos como participantes a Yolmar, Ávila, Carol, Carlos, Dalicia, Donaldo, Harry, Jimena y Kevin. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, yo les agradezco el tiempo que se tomaron para participar en la clase del día de hoy. Espero que sigan teniendo un buen día y que todo lo que hagan pues les salga bien.
Bendiciones para cada uno de ustedes y cualquier cosa me pueden escribir a WhatsApp. Feliz día.